Buenas y bienvenidos a un nuevo video tutorial. En el día de hoy estaremos trabajando con planilla de cálculo Excel, aprendiendo las funciones, las fórmulas de suma, resta, multiplicación y división, y viendo un poco cómo se trabaja con el programa. Bien, para comenzar, antes de empezar a aplicar las fórmulas debemos saber qué es una celda. Una celda es, por así decirlo, cada uno de los rectángulos que se encuentra dividida la hoja de cálculo, y cada celda posee su nombre o su identificador. ¿Cómo se identifica? A través de la columna y a través de la fila. La columna, la fila. Supongamos que yo estoy posicionado en una celda. ¿Cómo sé qué celda es o cómo se llama? Porque primero se coloca la letra de la columna, C, y segundo se coloca el número de la fila, C5. Si observamos acá en la parte superior, en la barra de fórmula, ya nos está colocando en el cuadro de nombre el nombre de esa celda, que en este caso es C5. Si nos trasladamos hacia otra, F5 y así sucesivamente, H5, B7, y nos podemos seguir posicionando. ¿De qué manera nos trasladamos entre celda y celda? Con el mouse, simplemente moviéndolo y haciendo clic izquierdo en cualquiera de ellos. Con las flechas que se encuentran en el teclado. O también muchas veces aplicando Enter y Enter para que se vaya moviendo dentro de una misma columna. Pero también debemos aprender no solo las celdas, sino el rango, porque muchas veces vamos a trabajar, y más adelante vamos a trabajar con rangos. ¿Qué es el rango? Un rango es aquello que está constituido por dos o más celdas. Supongamos de que yo voy a trabajar con esas dos celdas, ahí ya tengo un rango, del cual, ¿cómo lo distingo? Simplemente colocando la primera celda y la última celda, y entre medio dos puntitos. Supongamos que tengo esas dos celdas. Para identificar ese rango tengo que poner el nombre de la primera celda, que sería D5, dos puntos, E5, y ahí estoy identificando el rango. Puedo identificar un rango de una fila, puedo identificar o trabajar un rango en una columna. En este caso, para identificarlo, la primera celda sería D3, dos puntos, D10, o también puedo identificar un rango formando lo que yo quiera, un cuadrado, etcétera, un rectángulo, etcétera. Supongamos que quiero identificar este rango, simplemente coloco la primera celda, F4, y la última celda, H11, y ya me está identificando y la computadora está reconociendo que voy a trabajar con ese rango. Bien, para trabajar y comenzar ahora sí a realizar y a probar un poco las fórmulas, la única manera de aprender es ir probando. Vamos a utilizar un ejercicio que yo ya lo tengo pronto para empezar a trabajar en otra hoja. Cada planilla de cálculo, ¿sí?, se manejan en hojas, hoja 1, hoja 2, hoja 3, de las cuales a su vez, si le aplico clic derecho sobre los nombres, puedo cambiarle el nombre, colocarle 1 por ejemplo, y ya le cambié el nombre, o incluso copiar, mover o copiar. Puedo moverla entre estas hojas o copiarlo simplemente haciéndole clic derecho. Me abre ese cuadro de diálogo, crear una copia, aceptar, y siempre me va a crear la copia a la derecha. Si quiero moverla sin hacer un movimiento a través del cuadro de diálogo, simplemente pincho con el mouse, con el clic izquierdo, y muevo para donde quiera que se posicione. En este caso
desde aquí porque es una copia de la hoja 1. Bien, el ejercicio yo lo tengo en la hoja 2, que medianamente ya lo tengo preparado para empezar a trabajar. Toda fórmula siempre se comienza con un es igual. Vamos a empezar a probar con la multiplicación. Me pide que el subtotal, o sea, lo que yo voy a calcular acá, es cantidad por precio unitario. O sea que nosotros acá vamos a tener que multiplicar esta celda, que esta celda sería C4, como está identificado acá en el cuadro de nombres, por esta celda que es D4, que está como está identificado también en el cuadro de nombres. O sea que siempre tengo que comenzar con un es igual. Es igual C4, y ya como ven me está identificando esa celda con un color azul, por que es el asterisco. Para colocar el asterisco simplemente colocamos, hacemos clic en la tecla Shift y apretamos el botón o la tecla donde dice, donde te aparece el asterisco. C4 por D4, que me lo identifica con un color verde, y ahí ya me está identificando que va a multiplicar, para yo colocarla es igual, C4 por D4. Simplemente cuando terminamos de hacer la función le damos un enter y ya me multiplicó C4 por D4, como aparece en la barra de fórmulas. C4 por D4 me multiplicó esto, cantidad por precio unitario, y me aparece el total. Porque siempre cada fórmula debe llevar el es igual delante, porque si no, no me lo toma como una fórmula, sino como un texto plano y no me hace el cálculo. Supongamos que en esta de acá tenemos que probar C5 por D5, o sea, este por este. Vamos a hacerlo sin colocarle el es igual. Y simplemente me lo toma como un texto plano. Al darle enter me lo toma como un texto plano y no me lo toma como si fuera una fórmula. Vieron que uno tiene es igual y el otro no tiene es igual. Supongamos que quiero hacerle este subtotal también, donde multiplique el C6 por el D6. Le coloco la fórmula. Ya al colocarle decirlo igual, el mismo programa ya me toma como que es una fórmula y me va identificando qué es lo que yo quiero hacer con cada celda o que quiero trabajar, identificando los colores como la primera vez. Simplemente le doy enter y ya me hizo el cálculo. Vieron que en la que no le coloqué el es igual no tiene el cálculo, y esa sería la fórmula de multiplicar. Simplemente es igual una celda asterisco la otra celda, o sea, multiplica una celda con otra celda. Bien, hacemos el IVA. El IVA me dice que es subtotal por 23 dividido 100. Igualmente el IVA lo podemos multiplicar a este subtotal, o sea, el subtotal sería el E4 por 23 dividido 100, o para hacer otra manera del IVA, pero en este caso lo hago solo de esta para no entreverarnos un poco más y utilizar la multiplicación y división, pero para hallar el IVA también podemos multiplicarlo por 0.23 y también me halla exactamente lo mismo. Bien, para hallar el IVA simplemente multiplicamos esta celda, que sería E4, como aparece en la barra, en el cuadro de nombres, colocando siempre el es igual delante. Siempre recordamos que para comenzar una fórmula es igual. E4 por 23 dividido 100, y el dividido es la barra que se encuentra en el botón
con el número 7. Simplemente para colocar esa barra, recordamos, mantenemos apretado Shift, apretamos el botón 7 y nos colocará esa barra. Luego de hacer la fórmula, simplemente le damos Enter y ya nos hace el cálculo del IVA. Vamos a probar en la de abajo sin colocarle el es igual, probando nuevamente. Es el E5 por 23 dividido 100 y me aparece como un texto plano, como algo que yo le coloqué ahí, como si colocara algún nombre de alguien, Ana, Pedro, Jesús, etc. Y no me lo toma como una función, ya que no coloqué es igual delante. Bien, ahora vamos a hallar el total, que es el subtotal más IVA, y aquí ya empezamos a trabajar con la fórmula suma. Simplemente tenemos que sumar este más este, sería es igual E4 más F4 y Enter. Si ustedes se dan cuenta, vieron que seleccioné de otra manera sin haber escrito cada una de las celdas. Simplemente le coloqué es igual y con el mouse hice un clic en la celda que yo quería sumar, le di más con el teclado y con el mouse nuevamente seleccioné la otra celda y al final le di un Enter y me suma las celdas. ¿Por qué siempre sumar celda y no números? Porque si en algún momento se me modifican los números, me modificará la fórmula y será un trabajo mucho más fácil. Si no, al modificar los números aquí, tenemos que modificar la fórmula y seguir modificando. En este caso, cuando trabajamos con una tabla chica no pasa nada, pero cuando trabajamos con una tabla muy grande, donde hay más de 100 o 200 números, es difícil ir corroborando número a número, ir contando uno a uno sin equivocarse. Entonces por eso siempre se trata de trabajar con fórmulas, para que ustedes vean un poco más gráfico lo que estoy tratando de explicar. Supongamos que yo modifico esto acá, que me dio esta suma, me dio 1740 porque en esta celda yo no tenía nada. Yo aquí le pongo 100, por ejemplo, y automáticamente me va modificando acá 1840. Si yo le borro nuevamente, vuelve a 1740. Esa es un poco la función de trabajar con fórmulas dentro de una hoja de cálculo. Siempre la idea es facilitar todo tipo de trabajo y no tener que estar mentalmente o a través de una calculadora, el celular, por otro lado, sumando, restando, dividiendo, etc. Bien, y la última que nos pide es total 2, es la suma de las columnas, en la cual tenemos que sumar estas columnas. Para eso vamos a completar todo esto acá. Una manera fácil de hacer toda una columna, si tengo una columna mucho más amplia, que una manera de facilitar el trabajo es simplemente hacer la primera fórmula y después, cuando nos posicionamos en la parte inferior derecha de cada celda, ¿sí? Vieron que cambia el mouse. Yo tengo el mouse de una manera y cambia. Ahí le hacemos un clic izquierdo, mantenemos apretado y simplemente arrastramos y me copiará las fórmulas cambiando las celdas. Vieron que la primera es C4 de 4, C5 de 5, C6 de 6, C7 de 7. Bien, la suma de las columnas es, en este caso el total. Acá tenemos que sumar todo ese rango. Como había dicho al principio del video, el rango se identifica con la primera celda, o sea que esta sería E4, y la última celda E7. Si yo quiero sumar todo este rango, simplemente
colocamos es igual, como comienza siempre cada fórmula, pero aquí vamos a cambiar la fórmula que teníamos de suma, porque suma tiene dos fórmulas diferentes. En este caso, para sumar rangos, utilizamos la suma y entre paréntesis colocamos el rango, que lo podemos hacer de dos maneras. Una manera es haciéndola manual a través del teclado, colocando la primera celda, que sería E4, 2 puntos, y la última celda de ese rango, que sería E7, o de una manera más fácil hacerlo a través del mouse, simplemente seleccionándolo. ¿De qué manera? Pinchando, por así decirlo, con el botón izquierdo del mouse y arrastrando todo el rango que yo quiero seleccionar. Luego que seleccione, que automáticamente me va identificando la computadora como E4 2.7, simplemente aprieto la tecla Shift, el número 9, para que cierre paréntesis, y le doy un Enter, y ahí ya me sumó todo ese rango, toda esa columna. Y esta es la otra manera de, como vemos acá en la barra de fórmulas, de realizar una suma de rangos. En este caso, siempre para la suma de rangos utilizamos igual suma y entre paréntesis el rango que queremos sumar. Se puede utilizar, como ya hemos visto, para columnas, para filas o para el rango que nosotros querramos. Así que recordamos un poco, hoy vimos la fórmula de suma, las dos fórmulas de suma, de resta, multiplicación y división. En los próximos videos estaremos viendo algo más de hoja de cálculo, más fórmulas, y trabajaremos con un poco el formato y demás. Si te gustó el video, no te olvides en suscribirte y darle like para tener las últimas actualizaciones de los próximos videos.